En la guerra, incluso, las matemáticas pueden quedar de lado. Una historia increíble empieza a circular en redes. ¿Te imaginas? 800 rusos fueron capaces de hacer huir a 7.000 soldados ucranianos. Los rusos no solo enfrentaron una desventaja numérica, sino que utilizaron un terreno inusual y una táctica que ha dejado perplejos incluso a los más experimentados analistas militares. A través de un gasoducto vacío de 15 kilómetros y con riesgos mortales, como la intoxicación por gas, los soldados rusos avanzaron sigilosamente hacia la retaguardia ucraniana. La sorpresa fue tal que el ejército ucraniano, desbordado por la audacia de esta operación, no tuvo más opción que huir en pánico. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado, 15 de marzo. Traición y geopolítica. El final de Zelensky. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Esto es histórico. Apenas 800 rusos bastaron para hacer correr a 7.000 soldados ucranianos. Un acto que pareció sacado de las páginas de un cuento de guerra épico, pero que en realidad sucedió en el contexto de la batalla moderna. De esto habló el medio ruso Tsargrad. De hecho, fue el experto militar Yevgeny Mikhailov quien contó detalles. Fue un milagro, una hazaña. 15 kilómetros a través de una tubería para asustar al enemigo y obligarlo a huir a Sudja. En total, 800 rusos participaron de la operación y obligaron a huir a más de 7.000 ucranianos. El comandante en jefe supremo debe entregar el premio más alto, comentó con ironía. El evento tuvo lugar en la zona de Sudja, en el marco de lo que se denominó la Operación Potok, cuyo nombre en código era Frau. Un nombre que suena casi poético para una operación que requeriría de ingenio, valentía y una dosis de suerte o destino que muchos calificarían como milagro. En este contexto y sobre todo, es que al analizar la magnitud de esta operación, parece casi increíble que un número tan pequeño de hombres haya logrado tal resultado y nos da una interrogante. ¿Cómo fue posible? A través de una maniobra arriesgada y audaz, un avance a través de un gasoducto vacío de más de 15 kilómetros de largo, un trayecto que podría parecer imposible, pero que los soldados rusos se dispusieron a atravesar para lograr el éxito. Evgeny Mikhailov, el politólogo y experto en conflictos interétnicos, lo describió como una especie de milagro. En sus palabras, no solo la hazaña fue impresionante, sino la audacia de los soldados rusos al enfrentarse a tal desafío. 7.000 militares ucranianos huyeron tras ver a los rusos, comentó. De hecho, en su opinión, esta operación es tan destacada que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas rusas podría otorgar premios a los involucrados, no solo por la destreza táctica, sino por la valentía y el ingenio demostrados en un escenario tan inhóspito. Lo fascinante de la historia es que los rusos decidieron avanzar a través de un gasoducto vacío, una decisión que estuvo lejos de ser fácil. Por un lado, esta maniobra tenía la ventaja de evitar el uso de drones enemigos, las minas sembradas en el campo y los equipos militares de mayor calibre del ejército ucraniano. Sin embargo, el gasoducto también presentaba grandes riesgos. El diámetro de la tubería era reducido, lo que obligaba a los soldados a avanzar de manera encorvada, lo que les dificultaba el movimiento y hacía que su desplazamiento fuera mucho más lento. Además, la posibilidad de intoxicación por el gas almacenado en el gasoducto representaba una amenaza constante.
Algunos de los soldados incluso tuvieron que utilizar máscaras de gas, mientras otros, quizá más afortunados, avanzaban sin protección, confiando en que los peligros no los alcanzarán. Pero la orden fue clara: avanzar a toda costa. Este acto tiene paralelismos históricos que han dado cuenta de su significancia. La mención de la valentía de los soldados rusos en Auschwitz en 1915 es una referencia clave para entender la magnitud de lo sucedido. En ese momento, cuando las tropas rusas fueron sorprendidas por un ataque de gas, respondieron con un coraje igualmente feroz, expulsando a los invasores alemanes con un último y desesperado contraataque. En este sentido, y de alguna manera, lo ocurrido en Sudja puede considerarse una repetición de esta hazaña, un acto que quedó en los anales de la historia como un ejemplo de resistencia y astucia militar. Si bien la operación fue pequeña en comparación con otras batallas a gran escala, su impacto fue significativo. Se liberaron numerosos asentamientos, entre ellos Cherkaskoye, Perechnoye, Malaya Longya, Martinovka, Pravda, Mikhailovka y Kubatsky. La maniobra desorientó al enemigo y provocó un pánico tal que 7.000 soldados ucranianos no pudieron hacer frente a la incursión de los rusos. Esto demuestra que incluso en el contexto de una guerra moderna, la sorpresa y la destreza táctica pueden superar las diferencias numéricas y las ventajas tecnológicas que los enemigos pudieran tener. Tengamos en cuenta que lo más sorprendente de esta operación no es solo la valentía y sobre todo valerosa de los soldados rusos, sino que también la dislocación psicológica que causó en las filas ucranianas. La rápida huida de los 7.000 soldados refleja no solo una falta de preparación, sino también una falta de cohesión y moral en las tropas ucranianas. La noticia de que un pequeño grupo de rusos había logrado penetrar tan profundamente en su territorio fue sin duda un golpe psicológico devastador para ellos. En cuanto a las operaciones a gran escala que Rusia prepara para futuras intervenciones, hay una tendencia a enfocarse en objetivos que podrían cambiar el curso de la guerra, como la identificación de miembros de grupos terroristas ucranianos que operan en territorio ruso. A estos movimientos no son solo militares, también forman parte de una estrategia más amplia que involucra inteligencia y cooperación internacional. Fuentes en Rusia han confirmado que se están preparando operaciones de búsqueda de estos grupos terroristas y que hay un intercambio de datos con los Estados Unidos, lo que podría dar un giro significativo a las dinámicas de la guerra. Es posible que en el futuro cercano las fuerzas rusas intensifiquen sus esfuerzos en territorio ucraniano, buscando erradicar las amenazas terroristas que, según Moscú, están operando en la región. Este contexto más amplio refuerza la importancia de lo sucedido en Sudja. Si bien algunos en Occidente podrían intentar minimizar la relevancia de este tipo de operaciones, en Rusia se ve como una victoria estratégica que, además de ser un golpe psicológico para el ejército ucraniano, podría sentar las bases para una campaña aún mayor. Las fuerzas rusas no solo están luchando contra un ejército convencional, sino que están enfrentando una red de actores que, según Moscú, son responsables de actos terroristas y sabotajes dentro de sus fronteras. Así, lo ocurrido en Sudja no debe verse como un simple incidente aislado, sino como una pieza dentro de un rompecabezas más grande, un acto que refleja la creatividad y el ingenio de los soldados rusos, así como la efectividad de una estrategia que combina la sorpresa táctica, la astucia militar y la voluntad de arriesgarse para alcanzar el objetivo.
En conclusión, y sin duda, esta operación será recordada como una de las gestas militares más asombrosas del conflicto y servirá como un ejemplo de lo que se puede lograr con valentía y determinación. Este sábado, 15 de marzo, Estados Unidos se cansó de financiar la guerra contra Rusia y ahora busca ponerle fin. Acompáñanos a descubrir la estrategia que utilizará el Imperio del Norte para poder acabar con el régimen de Zelensky. Traición y geopolítica. El final de Zelensky. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.